Muy buenas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy quiero hablaros de una aplicación que está incluida desde iOS 14, que es la aplicación de traducir. Y en este vídeo quiero enseñaros cómo la podéis utilizar y quitarle el mayor partido posible a la aplicación. Para poder configurarla, lo primero que tenemos que hacer es irnos a los ajustes, buscar la aplicación y, como podéis ver, hay una pestaña que nos pone idiomas descargados. Ahí nos descargaremos el idioma que más nos convenga. Normalmente suele ser los que estamos en España, solemos utilizar el inglés por si vemos las páginas norteamericanas. Luego vosotros podéis escoger el idioma que vosotros queráis para tenerlo offline, o sea, descargado dentro de la memoria del teléfono. Y marcaréis la casilla de traducción local para que los idiomas descargados queden descargados directamente en el propio teléfono. El funcionamiento de la aplicación es bastante sencillo. Nos vamos en este caso a una nota rápida y escribimos el texto que nos interese traducir. Seguidamente seleccionaremos todo el texto y una vez que lo tenemos seleccionado pinchamos en la pestaña donde pone traducir. Veis que nos aparecen diferentes opciones y una de ellas es escoger el idioma que queremos de la traducción y después le damos a reemplazar por la traducción. Ahí lo tendríamos, como podéis ver en el vídeo, ya está totalmente todo traducido. También podemos seleccionar de nuevo el texto y darle a copiar la traducción. De esta manera podemos tener los dos idiomas en una misma nota. En este caso nos vamos a la aplicación de mensajería que nosotros querramos y vamos a pegar el mismo texto del que estamos trabajando en el vídeo. Simplemente lo seleccionamos todo el texto y le damos a traducir. Y lo que podemos hacer ahora es, en la pestaña que nos pone reemplazar por la traducción, le aparece directamente listo para enviar. En el caso de una página web es totalmente diferente porque tendríamos que irnos a la esquina superior izquierda, justo donde veis las letras dos As, una en menor tamaño que la otra. Ahí es donde se encuentra directamente el botón de traducir una página web. Dentro de la página web seleccionamos la sección que queramos traducir y justo le damos mantenemos pulsado y le damos a traducir. De esa manera estaremos traduciendo solo esa pequeña selección que es la que nos interesa leer. En iOS 15 hay una nueva función llamada Live Text que, como podéis ver en el icono que os señalo a continuación, se marca todo lo que es el texto de una foto que tengamos guardado en nuestro carrete. De esta manera nos está diciendo dónde hay letras y dónde hay texto y lo podremos seleccionar para posteriormente traducirlo.